Voy a leer la semblanza del maestro José Manuel Castrejón Vacío, director general de Programas de Adicciones, Comisión Nacional contra las Adicciones, licenciado en Psicología Clínica por la UNAM. Cuenta con una amplia trayectoria desde 1983, trabajando en la Administración Pública Federal en actividades de diseño e impulso de programas nacionales para la prevención, tratamiento y control de problemas de adicciones. Colabora en el Consejo Nacional contra las Adicciones de la Secretaría de Salud desde 1991, donde ha desempeñado diversos cargos: secretario técnico, coordinador de información y evaluación, subdirector de capacitación, subdirector de coordinación sectorial y subdirector de seguimiento y evaluación de programas institucionales. En su experiencia institucional, ha sido subdirector nacional del Programa de Atención de la Farmacodependencia de ADEFAR, de la Procuraduría General de la República y de manera voluntaria, presidente del Consejo de Administración de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, AC. Ha sido responsable del desarrollo de los programas y planes nacionales para la prevención y control de las adicciones, así como de la integración e impulso de proyectos nacionales de prevención de escuelas, comunidades indígenas, ambientes laborales y grupos de riesgo. Ha formado parte de diversos grupos interinstitucionales y ha representado a nuestro país en reuniones de organismos internacionales especializados en materia de reducción de la demanda de drogas. Experiencia docente en el Centro de Estudios Superiores Montefénix y en el Diplomado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es integrante del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana sobre las Adicciones, AMESAD, y formó parte del programa de visitantes voluntarios del gobierno de los Estados Unidos. Es nuestro primer orador del eje 2 que trata el plano mental. El tema, explicando la mente adicta, la manipulación, control y dificultad en la toma de decisiones. Pues adelante, maestro Manuel Castrejón, por favor. Ahí creo que ya me van a escuchar, ¿verdad? Ya te escuchamos. Ya. Quiero agradecer mucho que me hayan invitado esta tarde y me sorprende gratamente que en esta sala estén reunidos diferentes familiares, miembros de Al-Anon, de grupos de ayuda mutua, seguramente pacientes, expertos y personas que estamos interesados en este tema que tiene que ver con el tema de las adicciones. Antes de avanzar, quiero preguntarle a la coordinadora, tengo media hora, ¿verdad?, para hablar. Tienes 45 minutos, maestro, y va a haber 5 minutos antes de que termines tu ponencia, donde Martita te va a avisar para que puedas redondear. Voy a estar atento y, por supuesto, atento también por si tienen comentarios que hacer a través de chat. Bien, familia, saludo entonces a Tere, saludo por ahí a Virginia, que la estoy viendo, saludo al coordinador de Pinar del Bosque, a Norma, agradeciendo a Marta que me permita estar aquí con ustedes. Y bueno, espero no aburrirlos mucho y quiero compartirles algunas ideas que me parecen importantes en relación a este tema que nos ocupa. Quizás algunas ideas de los que voy a decir van a sonar polémicas, pero conviene que lo platiquemos y lo analicemos para ver qué opinan de lo que les voy a decir. Para eso les he preparado una presentación en PowerPoint que quisiera, ustedes, si me dicen, si la estoy compartiendo, díganme que sí. Marta. Sí, perfecto. Perfecto. El tema es, vamos a entender un poco la mente adicta. Esto es importante. Yo parto de la idea de que no podemos hablar de un cerebro adicto, sino más bien de procesos mentales que nos llevan a la adicción, donde la manipulación, el control y la dificultad para tomar decisiones es un componente importante. Si entendemos esto, vamos a poder comprender qué es la adicción. A veces nos confundimos. Y si entendemos bien cómo se da la adicción,
podemos ayudar mejor a nuestro familiar y ayudar a las personas a su recuperación. Por eso creo que es importante este punto de vista. No sé, Marta, Adriana, si han visto esta película, se llama El Gladiador. Quien no la haya visto, véanla, es interesante. La pongo simplemente porque en la película aparece un emperador romano, un emperador que es muy bueno, pero luego tiene unos descendientes que son terribles. El hecho es que este emperador se llama Marco Aurelio. Lo traigo aquí porque este emperador romano, que fue real, aparte de ser emperador, fue un filósofo de una corriente de filósofos llamados los estoicos. Fíjense bien qué es. Nada más les comento, los estoicos en general son un grupo de filósofos que hoy en día inspiran todos los movimientos de ayuda mutua, fíjense lo que estoy diciendo, y de recuperación. Por eso creo que vale la pena descubrir. Y díganme si no, estos conceptos que les voy a presentar, que dijo Marco Aurelio cientos de años antes de Cristo, pueden ser ciertos o no. La vida de un hombre o de una mujer es lo que sus pensamientos hacen de ella. Fíjense bien, no los hechos, sino la interpretación que le hacemos va a determinar nuestra vida y nuestra existencia. Muchas cosas superfluas que te molestan, puedes quitarlas, ya que reposan por completo en tu suposición. ¿Qué significa? Las preocupaciones, las angustias, el estrés no existe, nos dice Marco Aurelio. Es una creación tuya de tu mente, por lo tanto, las puedes quitar, así de sencillo. Vean qué impresión tan interesante. Si te sientes angustiado por cualquier cosa externa, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a la propia estimación, la valoración que tú estás haciendo de los hechos. Por lo tanto, si está en tu mente, tienes la posibilidad de eliminarlo en cualquier lugar. Y esto nos lleva a un concepto muy hermoso de que el dolor físico, si me da una muela, pues solamente quizás con algo que me anestesie me lo puedo quitar. Pero el sufrimiento humano es una opción que todos tenemos posibilidad porque es una creación de nuestra propia mente. Esto, insisto, suena medio aventurado, pero conviene que lo analicemos. Finalmente, dice Marco Aurelio, hablando de la sabiduría, el ser humano sabio y virtuoso ha de alejarse tanto de los recuerdos del pasado como de las expectativas del futuro. ¿Dónde está la depresión? ¿Dónde están las culpas? ¿Dónde están nuestros traumas? Está en el pasado, y a veces en el pasado de nuestra infancia. ¿Dónde está la ansiedad y dónde está el estrés? Está en el futuro. Había una definición muy interesante que la depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro. ¿Qué significa? Que cuando vivimos en el pasado o en el futuro, ambos tienen que ver con cuestiones de miedo, sencillamente estamos desconectados del momento y estamos dándole vida a algo que no existe. Es decir, una preocupación de algo que puede ocurrirnos, que no ha ocurrido, que nos causa estrés, es una creación de nuestra mente. Algo que ya sucedió hace 40 años y que ocurrió, pero lo seguimos viviendo como si fuera un hecho real en nuestra vida actual, es una creación de nuestra mente en estricto sentido. Y vamos a tratar entonces, si queremos entender cómo lo complejo de nuestra mente es sencillo, y esto espero que nos quede claro en esta charla, es que tenemos que entender cómo funciona la mente humana, cómo nuestro cerebro está compuesto por diferentes áreas, una de ellas la razón, ubicada en la corteza prefrontal, una lámina, pero digamos que el cerebro humano está compuesto por varios cerebros. Fíjense lo que les estoy diciendo, esto parece de pronto absurdo. Hay un cerebro emocional, otros dicen que hay un cerebro de reptil, el cerebro mamífero, etc. Pero en términos generales, nuestra mente tiene razón. Hay una razón, en este momento estamos usando la razón, estamos usando el lenguaje, estamos usando elementos que nos conectan hacia la razón, correcto. Pero si en este momento, quiera Dios que no, sonara la alerta sísmica, y lamentablemente estamos en septiembre,
y se acerca el 19 de septiembre. Si sonara en este momento, nuestro cerebro, todos estaríamos conectados con una respuesta emocional de nuestro cerebro no racional. Y esto implicaría que todos tuviéramos que actuar de una manera casi instintiva para salvar nuestra vida, y en ese momento nuestra razón deja de funcionar. Entonces, la mente está ubicada en el cerebro, y el cerebro tiene algo así como 4 millones de años evolucionando. 4 millones de años evolucionando. Esto es una máquina muy compleja. Por cierto, no nos dan el manual cuando pensamos, pero tenemos que aprender sobre el camino, ¿correcto? Entonces, esto ha hecho que nuestro cerebro llegue a tener procesos algunos muy simples de sobrevivencia y otros muy complejos. Piensen ustedes, hace rato hablaban de Alanon, en toda la literatura de Alanon, y cuántos conceptos de sabiduría pueden enriquecer los 12 pasos, por ejemplo. Y este es un concepto de una creación mental muy, muy hermosa. En ese sentido, podemos pensar, fíjense bien, que todo lo que pensamos, planeamos, decidimos, creamos, sentimos, todo lo que nos hace felices e infelices, etcétera, tiene que ver con nuestro cerebro, y básicamente nuestro cerebro fue evolucionando para la sobrevivencia humana. Esto es un dato interesante. Y gracias a este cerebro, el hombre hoy en día puede mandar aparatos, robots a Marte, ¿no? Afuera del sistema solar, gracias a la creatividad, el talento, y gracias a que esta inteligencia del hombre le ha permitido, por ejemplo, manejar la energía de los mares, la energía del viento, la energía atómica. Pero lamentablemente, si se dan cuenta, el hombre sigue siendo incapaz de manejar su propia energía, por ejemplo, la violencia. Veamos cómo las calles en este mundo, cómo la sociedad hoy en día está afectada por la violencia. ¿Qué es la violencia? Energía humana que originalmente servía para la sobrevivencia y que lamentablemente se convierte en una amenaza para la sobrevivencia. Y ahorita podemos platicar de eso. En ese sentido, fíjense bien, habría algo que parece raro decirlo, pero cada día los estudiosos de la mente y del cerebro llegan a esta conclusión. Hay parte de lo que percibimos, recuerdos, memorias, que quedan congeladas en alguna parte de nuestro cerebro, que se van almacenando y que adquieren vida propia. Poco como esta idea de la inteligencia artificial, donde un día las máquinas los robots, las computadoras se van a poder comunicar, y en el momento que se comuniquen van a crear sus propios programas, su propia inteligencia, la inteligencia artificial, y en ese momento dicen, van a controlar a los seres humanos. He hablado con algunos expertos en informática y dicen, esto va a suceder, ya no es que si va a suceder o no, es cuestión nada más de tiempo. Para que un día estas imágenes que vemos en algunas películas, donde la inteligencia artificial toma control, controlen muchas cosas de los seres humanos. Lo mismo puede suceder con la mente humana, donde llamémosle cogniciones, memorias, como ustedes quieran, van almacenándose en nuestro cerebro y toman vida propia. Y algo que es impresionante, no lo digo yo, fíjense bien quién lo dice, y ustedes han escuchado, todos los que practican el programa de los 12 pasos han escuchado hablar del doctor Carl Gustav Jung. Y este eminente psiquiatra, psicoanalista, alumno de Sigmund Freud, dijo lo siguiente: los complejos son contenidos psíquicos que están fuera del control de nuestra mente consciente. Se han escindido, se han roto de la conciencia y llevan una existencia separada en el inconsciente, y en todo momento van a estar dispuestos a obstaculizar o en algún momento apoyar las intenciones conscientes. ¿Qué nos quiere decir Jung? Pareciera ser que tenemos partes de nuestro cerebro en una parte inconsciente, como si fuera, veámoslo en términos informáticos, como que tuviéramos dos computadoras diferentes. Nuestra computadora de la razón que estamos usando ahorita, ¿no? Que usa el lenguaje, que usa
verbos, que usa letras, le están leyendo ustedes cosas, pero hay otra computadora dentro de nosotros que es una computadora más creada para sobrevivir, que se maneja más con imágenes y a veces con símbolos, y que tiene una función muy importante, ayudarnos a la sobrevivencia. Pero, bajo ciertas circunstancias, esta otra computadora que tiene otro programa, en algún momento se va a volver una especie de juez terrible, en otro momento se va a volver alguien que boicotea, en otro momento se va a volver alguien que lleva a la persona a la adicción. Por eso vale la pena comentarlo. Hay esta historia increíble que todos hemos escuchado, pero merece la pena detenerse un poquito. Se llama, en 1875, un escritor, Livingstone, escribe en Londres la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Léanla, se las puedo compartir en versión PDF, quien la quiera. Es un eminente médico muy respetable, de muchos valores, caritativo, en Londres. Va con un abogado y decide dejarle su herencia a un hombre, ahí lo van a ver abajo, en apariencia terrible, que hace cosas terribles. Y a lo largo de la historia, este abogado que empieza a preguntarse por qué este hombre eminente le va a dejar toda su herencia, este hombre terrible, y con el tiempo descubre que se trata de la misma persona. Hay una sustancia, pudiera ser cocaína, que hace que cuando este noble doctor consuma esta sustancia, se transforma en un ser terrible, malévolo, violento, etcétera. Nada que ver. Al final, bueno, ya no les cuento la historia, véanla, pero entonces hablaría esta historia, que además causó mucha conmoción cuando fue presentado, de que pareciera ser que dentro de nosotros hay ciertas tendencias, impulsos. Luego Sigmund Freud nos habló de la tendencia de muerte, ¿no? Del tánatos, de esta parte subconsciente, que tiene como características a veces provocar, hacer todo lo contrario de lo que en nuestra vida racional haríamos, como esa parte oscura. Seguramente ustedes han escuchado hablar de la sombra, por ejemplo, o de la parte oculta que quizás todos tengamos. Hay otros modelos, y este modelo del iceberg nos podría ayudar a entender algunas cosas interesantes sobre la mente humana. En este momento, nosotros estamos conectados a la parte consciente. Aquí tenemos memoria, decisiones, aquí planeamos, hacemos análisis, tomamos decisiones, etcétera. Aquí está. Pero nuestra mente es un iceberg. Un iceberg solamente vemos el 10% porque el 90% está hundido, no lo vemos. Y en esta parte podemos tener aquí es donde les digo que podemos tener como otra personalidad, otra mente, otra computadora, etcétera, que es la mente inconsciente o subconsciente. Toda esa parte que no vemos de nosotros, pero que ahí estaría en esta parte subconsciente. ¿Qué tenemos ahí? Nuestros miedos, nuestros traumas, nuestra imaginación, a veces nuestros hábitos descontrolados, a veces las cosas que no nos gustan de nosotros, esta parte de juzgarnos, esta parte de las emociones, y mucho más abajo está la parte oscura, ¿no? Donde la violencia, los secretos ocultos, las cosas traumáticas, las cosas que no queremos ver, las cosas que ocultamos, nuestra mente ocultó para no quererlas recordar, aquí están nuestras huellas de trauma, van a estar en la parte más abajo. Pero, como les decía hace un momento, que estaríamos como en dos computadoras, ¿no? La parte racional está aquí en la corteza prefrontal, y la parte más, llamémosle así, más instintiva, más emocional, que estaría como en un cerebro más emocional, ¿no? La parte límbica le llaman. Entendemos entonces que nuestra computadora racional funciona con la lógica, con la razón, con el lenguaje, y nos ayuda a entender y a comunicarnos. Ese sería el propósito de nuestra mente racional. Pero donde podemos entender los procesos de adicción va a ser a partir de entender cómo funciona esta parte subconsciente o emocional.
¿Qué características tiene? Uno, es muy poderosa porque tiene mucha parte de nuestra fuerza psíquica. Yo les dije 90%. Su función original fue protegernos, pero se vuelve repetitiva. Es atemporal, no tiene tiempo. Es amoral, no tiene moral. Y es muy automática. ¿Qué significa? Esta parte que nos ayudó en su momento para defendernos, y algunos en el movimiento de ayuda mutua le llaman el ego, ¿no? El ego, se convirtió en una parte repetitiva que se puede manifestar 30, 40 años después como una experiencia que causa la misma respuesta emocional y que no tiene lógica. Y cuando digo que no tiene lógica, les pongo un ejemplo. Hay personas que ahora con el COVID se pueden lavar las manos 30 veces y después de lavarse las 30 veces sienten que están contaminadas. Y uno les dice, oye, pero ya te la lavaste, ya te pusiste gel, sí, pero mi mente me dice que mis manos están contaminadas. Y estas personas llegan a desarrollar enfermedades, se les abre, tienen llagas, etcétera, pero no pueden controlar este impulso subconsciente que su mente racional no puede controlar. Lo mismo sucede con las adicciones. Una persona con una obsesión hacia el consumo de drogas, uno le puede decir, oye, el alcohol te está matando. Nos estamos conectando con la parte racional. Sí, oye, ya perdiste tu trabajo, estás en unas condiciones lamentables, tienes cirrosis, te has caído, estás perdiendo la vida misma, ¿no? Y la respuesta es sí. Bueno, ¿por qué no lo dejas? Bueno, quiero dejarlo, pero no puedo, porque cuando veo, me siento de determinada manera, cuando estoy con ciertos ambientes, alguien me invita a una copa y entonces me entra una obsesión que no puedo controlar. Racionalmente no la puedo controlar porque la fuerza que le impulsa es una fuerza más irracional. Quiero que vean esto y quizás con esto podemos entender un poquito mejor estos procesos de la mente. Pasan un grupo de turistas por un lugar donde hay un circo y vean que hay un elefante enorme, 30 toneladas, que está en el circo y está amarrado con una pequeña cadena, que para este enorme animal bastaría con hacer un jalonear la cadena y se zafa de la estaca. Y entonces le preguntan al cuidador, al domador, oye, ¿por qué este elefante no se escapa? Y la respuesta es muy simple, dice, cuando este elefante era pequeñito, era un bebé, lo amarrábamos con esta estaca y lo amarrábamos con esta cadena y él no podía escaparse. Y aprendió que nunca se iba a poder escapar y nunca se va a atrever a probar si puede escaparse. ¿Qué significa esto? Que muchas de las ideas limitantes, erróneas, que aplicamos en nuestra vida diaria, corresponden a las primeras etapas de nuestra vida, que se vuelven repetitivas, continuas y automáticas, que nunca las cuestionamos, y que por lo tanto van siendo determinantes del comportamiento y nos quedamos atrapados como en el pasado, como en el caso de este elefante. Okay. Aspectos importantes que tenemos que entender hoy en día, si queremos entender los procesos de adicción, tenemos que referirnos a esta idea de la teoría del trauma. Fíjense bien, trauma. ¿Qué serían las experiencias traumáticas? Situaciones adversas que sobrepasaron nuestra capacidad de manejar, hacer un manejo emocional, porque éramos muy pequeños, porque no teníamos experiencia, porque nos sentíamos todavía desprotegidos. Y estas situaciones adversas, traumáticas, llegan a generar una huella en nuestra memoria. Y obviamente tuvimos que reaccionar en ese momento para sobrevivir a situaciones traumáticas. ¿Cuáles, en términos generales, las experiencias traumáticas? Aquí están. Y aquí, los queridos compañeros que sean parte de un proceso traumático, hagan una lista.
muy honesta y los investigadores que hicieron este estudio de experiencias adversas en la infancia identificaron que si tenías 4 de estas, ibas a tener a lo largo de tu vida una serie de secuelas: abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, negligencia emocional, es decir, padres fríos que incapaces de comunicar afecto, abandono, maltrato entre mentales en el hogar, separación o divorcio de los padres, encarcelamiento. Estimado Luis Montoya, si puedes apagar tu micrófono, te lo vamos a agradecer todos. Si estás ahí, Luis. Estoy intentando apagárselo, pero no me permite. Entonces, Luis Montoya, si puedes apagar tu micrófono. El caso de Luis sería ahorita un caso muy interesante para lo que estamos hablando. De pronto estamos hablando y hay una voz que por ahí aparece y empieza a repetir cosas, ¿no? Bueno, no es el caso de Luis, gracias Luis. Pero pongamos que Luis de pronto es como mi voz inconsciente, ¿no? Esa voz que empieza a decir, sabes que eres muy tonto, estás haciendo una pésima exposición, ya Luis ya se aburrió, ya no está aquí, Tere, no quiere que acabe esto, etc. Entonces yo empiezo a escuchar esa voz que viene de mi inconsciente y entonces muy seguramente eso va a provocar un estado emocional. Estos aspectos que estoy mostrando y que le podemos agregar que metieron en la cárcel a alguien, que hubo un crimen, mataron a alguien, ahora en México con el tema de la delincuencia. José, tu micrófono se oye muy viciado, no sé si puedes como alejarte un poco o moverte. Voy a cambiar el micrófono en este momento y se va a escuchar mejor. Dejo tantito de compartir y voy a cambiar. Dime, Marta, si me escucho mejor. Hola. Hola. Si te escuchas con un poco de eco. Me voy a cambiar. Solo que le bajes un poquito el micrófono, José. Perfecto. Ahí me puedo escuchar mejor, ya cambié mi micrófono. Gracias. Ahí ya se te oye voz de barítono. Muy bien. Gracias, José. José Ortiz dice, se escucha excelente, no se escucha bien, José. Gracias. Ahorita comentamos lo que estás diciendo, Ricardo, que es muy interesante. Déjame entonces nada más concretar algunas ideas y repaso mi tiempo. Muy bien. Entonces, tenemos 5 minutos, ¿no? Bueno, me dijeron 45, empecé exactamente a las 13 horas. Perfecto. 26 minutos. Ok, gracias. Entonces, se ha observado que las personas que viven en al menos 4 situaciones adversas en la infancia que tienen que ver con trauma, van con el tiempo a desarrollar 4 veces más probabilidades de alcoholismo, de consumir drogas, de usar antidepresivos, de tener problemas laborales, de fumar y 15 veces más de cometer suicidio. Ahora acabamos de pasar hace poco el día del suicidio. Lo que es un hecho, y quiero que vean esta pirámide, es que las experiencias adversas en la infancia, que estamos hablando, van a determinar limitaciones en el desarrollo cerebral de la parte emocional, limitaciones para desarrollarse socialmente, o vamos a tener chicos que a los 4 o 5 años o son muy introvertidos, aislados, que les cuesta trabajo socializar, o al contrario, se vuelven como de pronto muy agresivos, rompen los límites, etc. Van a tener dificultades para aprender, de comportamiento, y cuando llegan a la adolescencia van a iniciar comportamientos en riesgo. Ahí influye la adolescencia. ¿Cuáles son los comportamientos muy característicos en la adolescencia? Por supuesto, el consumo de sustancias, ahí está.
el alcohol, el tabaco, la marihuana, todas estas. Pero también habría otro tipo de comportamientos. ¿Cuáles son los más comunes hoy en día? El uso excesivo de tecnologías, dependencia a los videojuegos, por ejemplo, problemas de autolesiones, problemas de alimentación, el no dormir, el tener situaciones de violencia, etcétera, ¿no? Bullying, cyberbullying, toda esta parte, que llamaríamos en estricto sentido como, los podríamos llamar como riesgos psicosociales de la adolescencia. Observamos, más bien este estudio observó que conforme estas personas iban avanzando en su vida, llegaban o a tener accidentes, involucrarse en situaciones delictivas, tener problemas de hipertensión, de diabetes, de cáncer, etcétera, y muchos de ellos van a terminar su vida en etapas tempranas. Esto entonces nos lleva a esta línea de las experiencias tempranas y cómo van influyendo en las adicciones. Y aquí, por supuesto, el tema de las emociones adquiere una parte importante. En términos generales, nada más para lo que estamos hablando, quiero repasar algo que es importante ubicarlo. Si hay ciertas características que definen a la adicción, es una obsesión mental, física, de consumir, seguir consumiendo la sustancia a pesar de las consecuencias negativas. Hay una incapacidad de tener control. Volvemos a esa fuerza inconsciente que mueve el comportamiento adictivo y una continua negación. Es decir, no tengo el problema, no es tan grave, cuando quiera lo dejo, quienes tienen problemas son los demás, o bebo porque la vida me ha tratado mal, porque mis padres no me quieren, todos estos esquemas mentales. Y aquí nos lleva a un punto importante que quiero precisar, y si queda claro me voy a sentir muy contento. ¿Qué sucede cuando una persona está consumiendo sustancias o también busca un comportamiento adictivo? Está creando de manera artificial una sensación placentera, insisto, artificial, de conexión con otros seres humanos. Está buscando evadir el dolor emocional y el sufrimiento. Está buscando esa idea de felicidad con el pseudoplacer. Tiene siempre esta idea que él lo va a controlar. Hay siempre esta parte también que la sociedad lamentablemente favorece, ¿no? De que el adicto, el consumidor es alguien divertido, que se la pasa muy bien. Y en muchos casos el consumo de drogas es un intento de adaptarse a mantener el ritmo. Les pongo el ejemplo, muchos ejecutivos hoy en día para poder mantener 14 horas trabajando recurren a los estimulantes, ¿no? Hay otras personas que para poder estar en un estado de tranquilidad recurren a los depresores. Entonces, este es justo el cerebro. Aquí está la parte que les decía de este cerebro emocional, que es la amígdala. Aquí está el cerebro racional y digamos que entre este y este hay conexiones que se comunican. ¿Qué sucede cuando una persona anestesia, y el alcohol básicamente lo que anestesia es esta parte racional, aparece la parte de los impulsos, se pierde el control y entonces es cuando la persona dicen es mala copa, ¿no? Era tranquilo, se pone agresivo. Era agresivo, se pone tranquilo, era muy indiferente y se vuelve muy cariñoso, etcétera, etcétera. Este sin duda sería uno de los aspectos que hoy en día nos ayudan a entender mejor cómo esta falta de control entre lo racional y lo irracional va determinando este tipo de comportamientos impulsivos, etcétera. Ahí llegamos entonces a algunas conclusiones que quiero que podamos entender. Piense bien. Cuando crecemos en estas experiencias traumáticas, víctimas de abuso, de falta de amor, con estas deficiencias para crecer, lo que va a provocarse es que nuestro cerebro y nuestro cerebro emocional tenga dificultades para procesar endorfinas y dopamina. Nuestro cerebro funciona con neuroquímicos. Les doy un caso, familia. Nuestro cerebro tiene cannabinoides.
O sea, tiene sustancias parecidas a la cannabis, de la marihuana, se llaman endocannabinoides, y otras parecidas a la morfina, se llaman endorfinas. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona de manera natural no puede sentir estados de bienestar o de placer, porque no puede, porque su mente lo tiene continuamente en un proceso de estrés, de sufrimiento, va a encontrar un alivio a través de consumir sustancias, alcohol, tabaco, marihuana, la que sea, o ciertos comportamientos como meterse al internet 8 o 10 horas, etcétera, o atracarse, darse atracones con comida. Significa esto que la persona está buscando como un equilibrio, como un alivio temporal, pero es un alivio que a la larga va a resultar más caro el remedio que la enfermedad. Entonces, aquí un aspecto importante que quiero decirlo es que el consumir drogas no es el problema. Fíjense lo que estoy diciendo. El problema viene de más atrás, movido por esta parte subconsciente que les estoy diciendo. Ahí es donde muchas de nuestras ideas fracasan y quiero ser muy claro. Por ejemplo, si hablamos de campañas como las que está mandando nuestro gobierno diciendo que las drogas te destruyen, te matan, que, etcétera, etcétera, que no es un buen lugar, estamos perdiendo nuestro dinero de los impuestos porque el decirle a una persona alcohólica que el alcohol lo va a matar no le va a ayudar a tener otro nivel de conciencia. Y además, el que la persona deje de tomar tampoco la va a aliviar de su neurosis. Ahí es donde de pronto la familia, y qué hermoso que estemos hoy con gente de Al-Anon, cuando llegue a entender que el problema no es que el marido beba, el padre beba, sino el problema es que tenemos una vida tan vacía que lo único que nos interesa en la vida es que el papá, el esposo, deje de beber y en eso perdemos nuestra propia existencia. ¿Dónde empieza la recuperación? Cuando rompemos justamente ese ciclo. En ese sentido, tendríamos que pensar hoy en día que la adicción es un comportamiento que alivia temporalmente el sufrimiento, ¿no? Que a la larga causa más daño, pero la persona la va a hacer a pesar de las consecuencias negativas. Y estas deficiencias tienen que ver con la historia, tienen que ver con las experiencias traumáticas. Y este señor planteó una teoría. En la teoría de la automedicación dice, las personas consumen cosas, ¿no? Para aliviar su sufrimiento. Esto me lleva a una idea que quiero quisiera que hoy quedara clara. El problema no es el alcohol, el problema no es las drogas, le hemos dado mucha importancia, más de las que tienen. El problema son los vacíos, el problema son estas carencias, este sufrimiento terrible, doloroso, provocado por experiencias muy tempranas que se siguen manifestando continuamente con emociones, angustia, estrés, depresión, etcétera, que son realmente el origen, y lo único que hacen las drogas es aliviar temporalmente el sufrimiento. No me refiero a los consumidores recreativos de sustancias, es otro caso, ¿ok? Ahí, para terminar y volviendo al tema que nos ocupa y para llegar a algunas conclusiones, sabemos entonces que cuando la persona está manejada más por estos comportamientos emocionales subconscientes, la persona pierde su libertad porque su comportamiento deja de ser guiado por procesos racionales. Hay procesos autodestructivos. Y estos procesos, dijimos, obedecen básicamente a emociones y también tienen que ver con sentimientos de vergüenza, con un afán de lograr la aceptación de los demás, un exceso de hipercrítica hacia nosotros. Esa idea, por ejemplo, en el caso de las esposas,
que se relacionan con maridos alcohólicos, una idea de control, ¿no? Una dinámica de autoengaño, de ahora sí lo voy a dejar, de obsesión. También hay esta idea de ser el centro, de sentirse lo que le llaman la soberbia, causada por el vacío interior, con una carencia de sentido de la propia vida, una búsqueda siempre de la aprobación de los demás. Por eso el alcohólico es muy simpático, ¿no? Y les lleva mariachis a las novias, grandes flores, regalos, etcétera. Por eso para muchas chicas que crecieron en un ambiente alcohólico son chicos que son muy interesantes. Incapacidad de manejar sus sentimientos de culpa, de controlar la ira, celos, posesividad, etcétera. Y bueno, son temas que no tengo que hablar porque seguramente ya han escuchado de lo que estoy hablando. Entonces, finalmente, las creencias son, las dependencias tienen que ver con creencias, por supuesto, tienen que ver con una vida, entender la vida de manera distorsionada. Acuérdense de lo que les dije de los estoicos. Una incapacidad de sentir gratificación de manera natural. Y esto nos lleva entonces a algo muy hermoso con lo que quiero terminar, y aprovechando los 3 minutos que me quedan. ¿Qué es la recuperación? ¿Qué es el programa de los 12 pasos? ¿Es dejar de consumir drogas o alcohol? No es cierto, el programa va mucho más allá, es mucho más rico, tiene una gran profundidad. Si me dijeran, defíneme en una palabra qué significa la recuperación y qué significan los 12 pasos, yo lo diría, es otro estado de conciencia. ¿Cómo entendemos otro estado de conciencia? Abrir los ojos, en términos generales, para no meternos con conceptos muy abstractos. Abrir los ojos a la realidad que nos permite vernos de una manera objetiva y racional. Es muy hermoso, primero y segundo paso, cuando alguien dice, por primera vez me derroté ante el alcohol porque me di cuenta que era incapaz y mi vida se había vuelto ingobernable, ya que están aquí integrantes de Al-Anon, porque me tuve que derrotar de que no podía con mi esposa o con mi esposo, y en ese momento mi vida cambió. Y después le tuve que pedir a un poder superior que me devolviera el sano juicio. ¿Qué es el sano juicio? Cuando mi comportamiento empieza a ser guiado por la razón, por la inteligencia, no por esa parte primitiva que le estoy hablando. Cuando la persona entonces entra a este salto cuántico de derrotarse, de dejar de guiarse por estos impulsos, de pedir a un poder superior que devuelva el sano juicio, hay cambios muy profundos en el ser humano, cambios que tienen que ver, por supuesto, con esa idea del autoconocimiento, del observarse, y ahí el grupo adquiere un papel fundamental, el apadrinamiento, el amadrinamiento. Y después el cuarto y quinto paso, donde reconocemos nuestros errores, nos liberamos de nuestras culpas del pasado, aprendemos a vivir el solo por hoy, desligándonos del miedo del futuro, de nuestra ansiedad, de nuestros miedos. Dejamos de controlar a los demás y empezamos a controlar nuestros propios impulsos. Aprendemos a tener paz interior, aprendemos a comprender los resortes de nuestro comportamiento y aprendemos a dirigir nuestra vida pidiendo la serenidad ante todo y la paz de una mente que en otro momento era una mente como en una tormenta eléctrica. Y con el tiempo entonces aprendemos a entendernos, a entender a los demás, a relacionarnos, a aliviar nuestras culpas, a manejar nuestros conflictos, a sentir paz interior, a tolerar los fracasos, aprender a tener relaciones honestas, sanas, con esa capacidad de enfrentar nuestros problemas. Y aprendemos y desarrollamos ciertos valores donde la parte espiritual, la parte de servicio, la parte del amor a los demás, la parte de sentirse parte de un grupo son aspectos fundamentales. Y viene sin duda otro aspecto muy importante. Entonces, estaríamos hablando de una reprogramación mental, sí,
de un nivel de conciencia donde ahora el comportamiento va a estar guiado por la parte racional también, donde aprendemos un concepto importantísimo de la aceptación. Es decir, no tengo que ser perfecto para que me acepten, no soy todopoderoso ni tengo que controlar todo para que las cosas funcionen. Entiendo que los límites son importantes, entiendo que el dolor es parte de la vida, entiendo que soy valioso por el hecho de existir y porque soy valioso, no porque me tenga que ganar el cariño de los demás. Y en ese sentido sé que las drogas y demás solamente es una manera ilusoria de buscar algo temporal, pero cuando en realidad todo eso lo tengo adentro. Tengo la capacidad, porque así me lo dio el poder superior de ser feliz, de sentirme bien, de encontrar esa paz. Y bueno, con esa reflexión termino diciéndole que los felicito por este esfuerzo y porque esta mañana, este mediodía, estemos todos dedicados a hablar de este tema tan hermoso como es la recuperación, la felicidad y la gran riqueza que puede tener el programa de los 12 Pasos. Y les agradezco mucho su atención y estaré atento por si tienen preguntas. Gracias.